sistema material, ¿sí? Anoten, un sistema material es toda porción del universo que se toma para su estudio. Es toda porción del universo que se toma para su estudio. ¿Sí? O sea, si yo quiero estudiar el cuerpo humano, el sistema material será el cuerpo humano. ¿Sí? Si quiero estudiar un gas encerrado en un recipiente, el sistema material será el recipiente. Por eso se habla de sistema material, cuerpo. Ustedes van a ir viendo distintos sinónimos, pero siempre es lo que yo quiero estudiar. ¿Sí? Este sistema material está formado por materia. ¿Sí? Todo sistema material se encuentra formado por materia. ¿Sí? Por eso sistema material, justamente, ¿no? ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un volumen en el espacio. Esto quiere decir que denominamos materia a todo aquello, por más chiquito que sea, que ocupa un lugar, ¿sí? En el espacio, un volumen en el espacio, un lugar, por ahora si quieren, en el espacio. Esta materia, ustedes párenme, necesitan que repita algo, esta materia presenta diferentes propiedades. Podemos poner el título propiedades de la materia. Diferentes propiedades. Una primera propiedad: la materia posee una masa. Esa masa la vamos a simbolizar con la letra M minúscula y la vamos a medir en gramos. La masa la vamos a medir en gramos. Ya vamos a ver que hay otras unidades. Tienen que saber una equivalencia, que seguramente ya la conocen. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Siempre la masa ustedes la van a trabajar por ahora, mejor dicho, la van a trabajar en gramos. Si yo tengo 20 kilogramos, lo tengo que pasar a gramos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Regla de 3, ¿no? Si digo, lo digo por las dudas, porque no nos conocemos todavía mucho, pero si yo tengo una masa, supónganse de 20 kilogramos y tengo que pasarla a gramos, digo, si 1 kilogramo son 1000 gramos, 20 kilogramos, ¿cuántos gramos son? ¿No? Así se usan siempre las equivalencias con regla de 3 simple, y acá hay que hacer esto por esto, dividido esto. O sea, 20 por 1000 dividido 1, y ahí me da. ¿Me entienden? Me va a dar obviamente 20.000 gramos. ¿Sí? Si no lo saben hacer, copiarlo, ¿sí? Pero si no saben, recordarlo no viene mal. Pero entonces, la masa con la letra M minúscula y se mide en gramos. ¿Qué es la masa más allá de esto, no? Porque hasta ahora dijimos la materia que forma los sistemas tiene diferentes propiedades. Una de ellas es que la materia posee una masa. La masa, anoten, es una medida directa de la cantidad de materia que forma a un sistema.
directa de la cantidad de materia que forma a un sistema. Cuanto más, o sea, no digo medida directa, me refiero a que cuanto más masa tenga, más materia va a formar ese sistema. ¿Se entiende? Bien. Cuanto menos masa tenga, menos materia forma ese sistema. Eso quiere decir una medida directa. Borro acá. Otra propiedad de la materia, entonces todo sistema material tiene una masa. Otra propiedad es el volumen, que vamos a simbolizar con la letra B corta, y lo vamos a medir por ahora en centímetros cúbicos, que es lo mismo que mililitros. Que es lo mismo que mililitros. Ustedes, o sea, decir 500 centímetros cúbicos es lo mismo que decir 500 mililitros. ¿Esto me van siguiendo? Equivalencia a litro. Un litro, que es lo mismo que decir decímetro cúbico, equivale a 1000 mililitros, que dijimos que es lo mismo que decir centímetros cúbicos. Siempre en centímetros cúbicos o mililitros. Por ejemplo, si yo tengo un volumen de 0,45 litros, lo tengo que pasar a ¿qué cosa? A mililitros, centímetros cúbicos. A mililitros o centímetros cúbicos. Agarro y digo, si un litro son 1000 mililitros, 0,45 litros, ¿cuántos mililitros van a ser? Nuevamente, regla de 3 simple. Esto por esto dividido de esto, 0,45 por 1000 dividido 1, esto da 450 mililitros. Y ahí me queda. ¿Sí? Por ahora, copien por favor, por ahora siempre el volumen en centímetros cúbicos o mililitros. ¿Sí? Pueden expresar de las dos maneras, centímetros cúbicos o mililitros. Sabemos que, mientras terminan de copiar, la masa de un sistema es una medida directa de la cantidad de materia que forma ese sistema. Cuanto más masa, más materia; cuanto menos masa, menos materia forma ese sistema. Y esa masa se mide en gramos, ¿sí? Si está en kilogramos, lo tengo que pasar a gramos. ¿Qué es el volumen? Anotemos, porque venimos hablando de volumen, en qué se mide, pero no dijimos qué es. El volumen es una medida directa del espacio que ocupa un sistema. Eso, del espacio que ocupa un sistema. Una medida directa del espacio, ¿sí? Cuanto más volumen, más espacio, ¿sí? Y viceversa. Cuanto menos volumen, menos espacio ocupa. Relacionando la masa y el volumen, aparece una tercera propiedad de la materia, o de los sistemas materiales, que es la densidad. La densidad la vamos a simbolizar con la letra delta minúscula, que es esta que está acá, la letra delta. A veces en los libros van a ver que les hace como como si fuera un cierre acá, o sea, les ponen así, parece como una P. ¿Me siguen? Pueden encontrarla parecido a una P, pero en realidad la letra es esta. Y esa densidad se va a medir en gramos sobre centímetros cúbicos.
ejemplo, puedo tener una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Muchas veces en los libros, ustedes van a ver el material de ejercitación, muchas veces por alguna extraña razón esta barra no se la quiere poner, ¿me siguen? Porque es más difícil, no sé por qué la verdad, pero bueno. Entonces se puede escribir lo mismo así, miren, 1 gramo centímetro a la menos 3. Básicamente, como vieron que la barra significa que esto está, el centímetro cúbico está abajo, dividiendo, ¿sí? En una fracción sería gramo sobre centímetro cúbico. ¿Ven que está abajo? Cuando algo que está abajo yo lo quiero escribir arriba, le tengo que poner un exponente negativo. Entonces, cuando vean esto, no se asusten, lo voy a hacer esto mismo de acá. ¿Está claro? Copien ese ejemplo, por favor. Y pregúntenme lo que quieran. La densidad nosotros siempre la vamos a trabajar en gramos sobre centímetros cúbicos, como les venía diciendo, pero también se podría escribir, bueno, podría trabajarse en gramos por litro, por ejemplo, o en kilogramos sobre centímetros cúbicos, ¿me siguen? Etcétera. Siempre son unidades de qué. Esto es unidad de qué, chicos, de masa, y esto es unidad de volumen. Siempre es unidad de masa y abajo unidad de volumen. Nosotros siempre vamos a trabajarla acá, pero pueden encontrar más adelante, sobre todo por ahí, en alguna de esas otras unidades, cualquier combinación posible de masa y volumen. Bueno, ¿qué es la densidad más allá de esto? Es una constante que refleja la relación directa entre la masa y el volumen de un sistema. Repito, es una constante que refleja la relación directa entre la masa y el volumen de un sistema. Por eso la fórmula de densidad, sigo acá, densidad es masa sobre volumen. Entonces, si yo quiero calcular la densidad, tengo que hacer la masa del cuerpo dividido el volumen que ocupa ese cuerpo, ¿no? De acá se despeja. Si yo quiero despejar la masa, ¿cómo tengo que hacer? Fíjense que si yo quiero saber la masa, el volumen que está acá lo tengo que pasar multiplicando. ¿Me siguen? Me quedaría masa es densidad por volumen. ¿Sí? Y si de acá, miren, quiero saber el volumen, ¿qué tengo que hacer con esta densidad? ¿Cómo pasa al otro lado? Está multiplicando, pasa dividido, le queda así, masa dividido densidad es el volumen. Bueno, y tienen las formulitas. En realidad la idea es que la vayan pudiendo despejar ustedes, no estudiarlo de memoria. Pero bueno, en principio por lo menos ahí las tienen. Bueno, ahora. Una cuestión importante antes de practicar un poco. La densidad, como les dije, es una constante. Pueden anotar por ahí en algún lugarcito que cada sustancia
cada sustancia, pónganle la sustancia agua, la sustancia amoníaco, la sustancia dióxido de carbono, ya vamos familiarizándonos un poquito, por más que no sepan lo que es sustancia, intuitivamente por lo menos algo perciben de lo que es, ¿no? Ya vamos a ver alguna definición más precisa, pero yo les digo, la sustancia agua es distinta a la sustancia amoníaco y algo entiendo, ¿sí? Cada sustancia tiene una densidad que es constante. La densidad no cambia, es constante, ¿sí? Así tenga 1 litro de agua o 20.000 litros de agua, la densidad del agua, por cierto, siempre es esta. La densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esa es la que se habla de memoria, ¿no? La densidad del agua. Y va a ser siempre esta la densidad del agua, no es que puede cambiar. Eso es un valor constante la densidad. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser que la densidad sea siempre la misma en el caso del agua es este valor, ¿no? Si es masa dividido volumen, bueno, porque a ver, si logramos entender esto. Si yo tengo, supónganse, en el ejemplo 1 tengo una masa de 1000 gramos y un volumen de 1000 centímetros cúbicos, cuando hago la densidad me queda 1000 masa sobre volumen, ¿no? 1000 gramos dividido 1000 centímetros cúbicos. ¿Cuánto da esto? 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Todos? Supongamos que la masa se multiplica por 2. ¿Sí? Si la masa se multiplica por 2, pasaría a tener una masa de ¿cuántos gramos? 2000 gramos, y como la masa y el volumen tienen relación directa, pensemos, si la masa se duplica, ocupo el doble de espacio, ¿sí? Por lo tanto el volumen también se va a duplicar, pasaría a tener un volumen de 2000 centímetros cúbicos, y si saco la densidad, me queda 2000 gramos masa dividido 2000 centímetros cúbicos volumen, esto da 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Ven? Es por esta relación directa entre la masa y el volumen, esta relación de que si la masa se duplica, el volumen también se duplica, si la masa se triplica, el volumen también se triplica, si la masa disminuye a la mitad, el volumen también disminuye a la mitad. Por esta relación directa es que la densidad de una sustancia siempre es la misma. ¿Está claro esto? Tomen nota si lo desean. Bien. Ejercicio 1. Les dicto. Ejercicio 1. Una muestra de alcohol tiene una densidad la anoto acá de 0,82 gramos sobre centímetros cúbicos. Tiene una densidad de 0,82 gramos sobre centímetros cúbicos. Determinar la masa correspondiente a 0,055 litros de alcohol. Determinar cuál será la densidad del cobre. Determinar cuál será la densidad del cobre, sabiendo que una esfera de este metal
sabiendo que una esfera de este metal de 43 centímetros de diámetro, 43 centímetros de diámetro, tiene una masa de 371 kilogramos. Bien, le dan unos datos. Recuerden que el radio es el diámetro dividido 2. Primero eso, ¿no? Esto es el radio, para que no recuerde, y esto es diámetro. Y les dan el volumen de la esfera. El volumen de una esfera se calcula siendo 4 tercios por pi por radio al cubo. Le dan estos dos datitos. Copienlos. Bueno, ahí me dicen que la masa son 371 kilogramos. Todos lo pasaron correctamente. Son esto 371 miligramos, ¿verdad? Sí. Bueno. Cuando es un número así, grande, ¿sí? Esto es un número grande ya, pero una masa es una masa importante, lo que les conviene hacer es en la calculadora, ponen el número, apretan igual y van a tocar la tecla en, búsquenla, está arriba del 8 si no me equivoco, búsquenla en las calculadoras y me dicen qué aparece. Hay que resolver. Síganme igual. ¿Cuál es el cubo? Claro, queda eso, voy a ver si todos llegaron a lo mismo. Vos 371, fíjense que se los expresa en notación científica. Esa tecla permite pasar números, cualquier número, a una notación científica que a veces es mucho más cómodo para trabajar. O sea que yo la masa en realidad voy a empezar a poner 371 por 10 al cubo gramos. Eso es lo que aparece ahí, ¿eh? No importa si no recuerdan mucho de notación científica, es eso que está ahí. Bueno. El volumen no me lo dan, pero me dan la fórmula para encontrarlo y me dan el diámetro. Yo primero saco el radio. El radio es diámetro, que es 43 centímetros, dividido 2. Esto me da un radio de ¿cuánto? 21,5. 21,5 centímetros. ¿Sí? Y ahora voy a la fórmula de volumen. Voy a hacer 4 tercios por pi por 21,5 centímetros al cubo. Entonces lo van a escribir directamente en la calculadora. ¿Sí? Entonces, 4 tercios, ¿cómo escriben el 4 tercios? 4, entonces lo que tendría que escribir la calculadora sería así, 4, el simbolito AB que tienen ahí en la calculadora, búsquenlo. ¿Sí? 4, el simbolito AB, el 3. Para escribir pi van a apretar la tecla Shift y la tecla Exp. Ahí escriben el pi. ¿Sí? Bueno, paréntesis 21,5 al cubo. ¿Sí? El pi, tratan de escribirlo así, a ver. ¿Te ayudo? Bueno, ya lo hiciste muy bien. Por Shift. ¿Ves que acá dice pi hacia arriba? Amarillo. Ahí está. La otra es la tecla N. Paréntesis 21,5. Perdón. Hasta para. Paréntesis 21,5, cierro paréntesis, al cubo. Búscalo por acá arriba. No lo tenés. Qué raro, no tenés el cubo. Las uso un poco igual. Igual, para pasarlo al número común, esa tecla. ¿Sí? ¿Qué número le dio? 46. 41,62. No, eso no dice eso.
Eso dice 41.629. No, Es un número grande, aprieten la tecla en y denme la notación científica. 41.629 por 10 a la 3. No, 41. Ah, bueno, ahora sí, por como 10 a la- 60. ajá. Entonces, ¿cuál sería el volumen? 41, 62 por 10 a la 3. bueno, fíjense acá todos. Primero, 41,6 por 10 a la 3, ¿qué? Esto estaba en centímetros, ¿verdad? Acá ve que dice centímetros. Con este cubo me queda centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Por qué puse 41,6 y no 41,62? Por lo que decía por ahí el compañero, nosotros vamos a tomar siempre 3 cifras significativas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir 3 cifras significativas? Básicamente, la forma más sencilla tiene que haber en total 3 números distintos de 0. ¿Sí? 3 números distintos de 0. 1, 2, 3, no después de la coma, en total, contando los que están antes y después de la coma. 3 números en total distintos de 0. Y el tercero es el que puedo redondear. ¿Me siguen? Después del 6, ¿qué venía en la calculadora? Un 2, entonces sería como 6. Si hubiera un 7, pongo 41,7 en realidad. ¿Sí? Y ahora sí, voy a hacer densidad, es la masa, que es 371 por 10 al cubo gramos, dividido 41,6 por 10 al cubo centímetros cúbicos. ¿Cómo ponemos este número en la calculadora? Para el que no lo sepa, la forma más conveniente de escribir este número, yo les doy este ejemplo nomás, es 371 x 3. ¿Sí? La tecla exponencial ya significa por 10 a la. ¿Siguen? La tecla exponencial significa todo esto. O sea, ustedes no tienen que poner 371 por 10 x 3, ¿no? Porque ya la tecla x significa eso. La tecla exponencial la tienen abajo, a la izquierda del igual. O de nams, fíjense. Sí. En algunas calculadoras ya ni siquiera dice x, sino que ya dice directamente por 10. No, mira, porque ya vos tenés que poner directamente el 3, así, porque ya como que ellos ya saben que es un exponente, ¿entendés? No tenés que aclarárselo vos. ¿Entendés la idea? Porque la tecla significa, en realidad vos acá te conviene escribir x o por 10 y el cuadradito arriba, como para saber que vos tenés que poner el número nada más, ¿sí? Bueno, vamos, sacame la cuenta, me dice cuánto da, total, ¿no? Esto. ¿Cuánto da, Félix? 8,91. 8,91 después del 1 que viene. 8,92. 92 me parecía. Igual ahí no pasa nada, gramos sobre centímetros cúbicos. En general, en los exámenes no es que si ustedes ponen 8,91 y era 8,92 va a estar mal, ¿sí? Lo que sí va a estar mal es si ustedes ponen 8,9, por ejemplo, ¿sí? Está bien, puede ser que te dé cosas. Si ustedes ponen 8,9, sí, le van a poner mal. Y si ustedes ponen 9 directamente, le van a poner mal. Otra cosa importante, porque sobre todo, acá son todos de Ecuador, ¿no? Sí. Son de Guayaquil. De Guayaquil. 8 puntos, no, es 8,92, 8,91. El 8 punto acá no se usa. Y hay algunos docentes que no les gusta y bueno, lo tachan al ejercicio a pesar de que entendieron bien cómo es. Eso ya es cuestión de el mal carácter. Sí. Bueno, sigamos, che. Ahora vamos a seguir viendo más ejercicios. No se preocupen. Otra propiedad, todo sistema, toda materia, todo sistema material va a presentar un estado de agregación. Repito, todo sistema presenta un estado de agregación. ¿Sí?
estado de agregación, si uno quiere dar una definición, para tenerla anotada, es la disposición de las partículas. Es la disposición de las partículas que forman a un sistema en el espacio. La disposición de las partículas que forman a un sistema en el espacio. Eso sería la definición así más completita de lo que es un sistema material, un estado de agregación. Ustedes saben que ¿cuáles son los estados de agregación? Los tres clásicos: sólido, líquido, así se simbolizan, y gaseoso. ¿Sí? Son los tres estados de agregación. Seguramente lo sabían, ¿sí? Lo tienen bastante asimilado de todo su estudio, ¿no? Primario y secundario. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el agua se puede encontrar en un estado sólido, el hielo, ¿no? Puede encontrarse en un estado líquido, el agua líquida, ¿no? Y en un estado gaseoso ya sería el vapor. Pero entonces se puede encontrar en esos tres estados. Cualquier sustancia se puede encontrar a una determinada, vamos a ver, temperatura, presión y volumen, se puede encontrar en alguno de esos tres estados. ¿Qué es lo que los diferencia? Básicamente las partículas que forman, por ahora partículas para nosotros. En el estado sólido nosotros vamos a tener que las partículas que forman a ese sistema van a estar todas bien juntitas. Son por ahora para nosotros partículas. Por ahí alguno que sepa un poco más me dirá, bueno, esas partículas son moléculas, átomos, pero ahora partículas. En el estado líquido las partículas que forman un sistema están un poquito más separadas, y en el estado gaseoso ya están completamente separadas. Vayan tomando nota. Eso es lo que diferencia. Entonces, lo que se diferencia el estado sólido, líquido y gaseoso tiene que ver con la distancia de separación entre las partículas que forman a ese sistema. Podemos decir entonces que en el estado sólido tenemos una máxima fuerza de atracción entre partículas y en el estado gaseoso ya tenemos una mínima fuerza de atracción entre partículas. Fíjense que con esto estamos diciendo que no solamente la distancia de separación entre las partículas es importante, sino más que nada la fuerza de atracción que hay entre esas partículas. ¿Sí? Vayan tomando nota. Ya veremos cuáles son estas fuerzas de atracción, tienen nombre y apellido. Depende de las partículas que estemos hablando. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el agua en estado sólido, querrá decir que todas las partículas que forman a ese hielo, ¿sí?, están unidas muy fuertemente. Ya veremos que son fundamentalmente abundantes fuerzas puente de hidrógeno. ¿Sí? En el estado gaseoso, en cambio, ya las partículas que forman el agua en estado gaseoso están completamente separadas. ¿Sí? Por supuesto que nosotros podemos cambiar de estado, ¿no? El pasaje de sólido a líquido se va a llamar fusión.
pasaje de líquido a gaseoso se llama ebullición. El pasaje de líquido a sólido, lo contrario, se llama solidificación. Y el pasaje de gaseoso a líquido, condensación. Existen otros pasajes raros, poco frecuentes, poco tomados también, que son un pasaje del estado sólido al líquido directamente. Esto se conoce como sublimación. Y de gaseoso a sólido directamente, que se conoce como volatilización. Entonces pregunto, si yo quiero pasar de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, ¿qué tengo que hacer con las fuerzas de atracción entre las partículas? ¿Formarlas o destruirlas? Destruirlas. Tengo que de alguna manera destruirlas, porque del estado sólido al estado gaseoso, ¿sí? Y la fuerza de atracción entre las partículas disminuye, por eso las partículas se alejan. Podemos decir entonces que para pasar de sólido a líquido o de líquido a gaseoso tengo que romper, vamos a decir, fuerzas de atracción entre partículas. Mientras que, si nosotros pretendemos hacer el pasaje contrario, ¿no? De líquido a sólido o de gaseoso a líquido, lo que tendremos que hacer es formar fuerzas de atracción. Formar fuerzas de atracción entre partículas. Entonces, cambiar de estado, fusión, ebullición, condensación, solidificación, todos esos cambios de estado que acabo de mencionar, implican de alguna manera modificar las fuerzas de atracción entre las partículas. ¿Se entiende esto? ¿Cómo hacemos para modificar las fuerzas de atracción? Sea formarlas o destruirlas, pongo por acá. Para lograr esto, se debe modificar temperatura, presión o volumen. Si yo lo que pretendo es realizar un cambio de estado, sea cual sea ese cambio de estado, como dijimos es, si yo quiero cambiar de estado hacia la derecha, digamos, de sólido a gaseoso, tengo que romper fuerzas de atracción entre partículas. Si yo quiero pasar de gaseoso a sólido, del lado izquierdo, gaseoso sólido, tengo que formar fuerzas de atracción. ¿Cómo se logra esto? Modificando las tres o una de estas tres cosas: temperatura, presión o volumen. ¿Sí? Ya vamos a ver que
qué es cada cosa más adelante, no se preocupen. Pero bueno, créanme que si yo modifico la temperatura, modifico la presión o modifico el volumen, puedo lograr realizar estos cambios de estado, o sea, formar o destruir fuerzas de atracción entre partículas. ¿Me siguen más o menos? ¿Cuál es el más común? ¿Cómo hacemos habitualmente nosotros para cambiar de estado el agua, por ejemplo? Fuego. O sea, de estas tres cosas que tocamos, temperatura, presión o volumen. Temperatura. Generalmente, para conseguir romper fuerzas de atracción tengo que aumentar la temperatura, ¿sí? Y para formar fuerzas de atracción tengo que disminuir la temperatura, ¿sí? En muchas sustancias esto es así, ¿sí? En muchos sistemas la manera más sencilla de cambiar de estado es efectivamente modificando la temperatura, ¿sí? Y ahí aparece un concepto importante, o dos conceptos importantes. Que son los conceptos de punto de fusión PF y punto de ebullición PE. Tomen nota y les dicto qué es cada cosa, ¿sí? Ya sabemos que muy interesante, ¿no? Lo que diferencia el hielo del agua líquida no son las partículas en sí mismas, las partículas son las mismas, ¿sí? Lo que cambia es cómo están dispuestas, en el hielo están todas más juntas porque hay muchas fuerzas de atracción entre las partículas, y en el agua líquida están un poco más separadas porque disminuyen las fuerzas de atracción. Ese cambio de estado entre sólido y líquido, y líquido sólido también puede ser, en ese caso, se produce modificando fundamentalmente o generalmente la temperatura. Y ahí aparece el concepto de punto de fusión y punto de ebullición. Punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido a líquido y viceversa. Por ejemplo, el punto de fusión del agua es 0 grados centígrados. ¿Sí? Repito, el punto de fusión del agua es 0 grados centígrados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por arriba de 0, ¿en qué estado va a estar el agua? Líquida, y por debajo de 0, sólida. Eso es como la temperatura límite, ¿no? Entre el estado sólido y el estado líquido. Eso sería. De la misma manera, punto de ebullición, que es una temperatura, ¿sí? Punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido a gaseoso y viceversa, gaseoso a líquido. El punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados. ¿Sí? Punto de ebullición del agua, 100 grados centígrados. Por eso es que por encima de 100 grados centígrados el agua estaría en estado gaseoso y por debajo de 100 el agua está en estado líquido. ¿Sí?
Entonces siempre podemos hacer como esta tablita nosotros, marcar el punto de fusión, punto de ebullición, acá siempre esto es líquido, sólido y gaseoso. ¿Sí? Nos conviene siempre hacer esta tablita, siempre se va a cumplir, por lo menos en las sustancias que nosotros vamos a considerar se cumple. ¿Sí? Anotemos, termino de copiar primero y anotemos. Tanto el punto de fusión como ebullición, tanto el punto de fusión como ebullición son constantes para cada sustancia a una determinada presión. Constante para una sustancia a una determinada presión. ¿Sí? Esto de la presión no le den tanta pelota ahora, por lo menos, pero créanme que a una presión atmosférica normal de una atmósfera, ya si saben me van a entender un poquito más, el punto de fusión del agua es 0 grados centígrados, pero si yo voy arriba de una montaña donde la presión es menor, el punto de fusión también es menor. ¿Me siguen? Y lo mismo para ebullición. Si yo voy a lo alto de una montaña, ¿sí? Y quiero hervir el agua, convertirla en vapor, pues lo logro a menos temperatura. ¿Me siguen? El punto de ebullición a nivel del mar es de 100 grados para el agua, ¿no? Es de 100 grados centígrados, pero en la altura es menos de 100. Eso es lo que estoy tratando de decirles. Depende de la presión. Por eso ustedes van a ver que en los enunciados siempre les ponen el punto de ebullición a una atmósfera es de tanto. No le den pelota al dato de la presión, pero bueno, es como se debe decir siempre esto. Otra cuestión que les dije, ya tomaron nota, es que es constante para una sustancia. Depende de la presión, pero es constante. El punto de fusión del agua es 0 y el punto de ebullición del agua es 100, así hablemos de 1 litro de agua o de 20.000 litros de agua. ¿Me siguen? Es el mismo punto de fusión y de ebullición. Bien, sigamos. Nosotros ya vimos muchas propiedades entonces de la materia y a operar algunas de ellas. Masa, volumen, intensidad, ¿sí? El estado de agregación que puede presentar con todas las conceptualizaciones que eso ha originado y este concepto de puntos de fusión y puntos de ebullición, ¿no? Vamos a ver que las propiedades, todas estas propiedades que vimos y muchas otras, se dividen en dos grandes grupos, ¿sí? Tenemos propiedades extensivas y propiedades intensivas. Entonces, todas las propiedades de la materia, ¿sí?, que nosotros estuvimos charlando, y muchas otras más que no charlamos, pero que son más intuitivas, qué sé yo, la materia tiene un color, una textura, una dureza, un olor, quizás aroma. Bueno, todas las propiedades se dividen en dos grandes grupos, extensivas e intensivas. Las extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia que forma el sistema. Son aquellas que dependen de la cantidad de materia que forma al sistema. ¿Sí? O sea, cuanto más materia tengo, más partículas tengo, más grande va a ser o más chica va a ser esa propiedad.
Las propiedades extensivas son la masa, el volumen y otras por ahí menos evidentes, presión, moles, bueno, etc. ¿Sí? Estas dos últimas, muy por arriba, nada, masa y volumen son las que vimos. Son propiedades, entonces, la masa y el volumen son propiedades que dependen de la cantidad de materia. Cuanto más masa, cuanto más materia tengo, más partículas tengo, más masa y más volumen voy a tener. ¿Me siguen? Las propiedades intensivas, en cambio, son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, siquiera. Son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que forma el sistema. No dependen de la cantidad de materia que forma al sistema. ¿Sí? Son propiedades, digamos, que si yo tengo 1 gramo o 1000 gramos, las propiedades esas intensivas son las mismas, no cambian. ¿Sí? Ejemplos. Densidad. Dijimos que la densidad, por ejemplo, del agua siempre es la misma, de cualquier sustancia siempre es la misma. Así tenga 1 kilo de agua o 2 kilos de agua, la densidad siempre es la misma. Punto de fusión y punto de ebullición, lo mismo lo que dijimos recién, son dos propiedades que no dependen de la cantidad de materia que yo tenga y por lo tanto son intensivas. ¿Sí? También hay otras como color, textura, dureza, etc. ¿Sí? Piensen en el color del azúcar. ¿Qué color tiene? Chicos que preguntábamos, el azúcar, ¿qué color tiene? Blanco. ¿Sí? Así tenga una cucharadita de azúcar o 1 kilo de azúcar, el color es el mismo. ¿Sí? Por ahí el color es el ejemplo de propiedad intensiva que tienen que venirles rápidamente a la cabeza. Cuando yo les diga piensen en una propiedad intensiva, automáticamente piensan rápido en el color, que es como muy intuitivo, siempre es el mismo. ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta esto de las propiedades intensivas y extensivas, pero sobre todo estas últimas, vamos a ver que los sistemas se los puede clasificar. Entonces anotemos de título: clasificación de los sistemas materiales. Esta clasificación que yo ahora les voy a enseñar, como les dije, tiene que ver sobre todo con las propiedades intensivas. ¿Sí? Los sistemas materiales se van a poder clasificar desde este punto de vista en dos grandes grupos: sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. Para entender esta clasificación en sistemas homogéneos y heterogéneos, vamos a definir dos conceptos que se aplican tanto a sistemas homogéneos como heterogéneos, ¿sí? Que son el concepto de fase y componente. Pueden ponerlo así si quieren, o lo digo yo, o como quieran, pero son dos conceptos que van a aparecer tanto en los sistemas homogéneos como heterogéneos. Esto es lo que tiene que quedar claro: fase y componente. ¿Qué es una fase? Una fase es un conjunto de propiedades intensivas, piensen en el color, es un conjunto de propiedades intensivas a lo largo del sistema.
ejemplos. A ver, si yo por ejemplo tengo un vaso de agua mezclado con aceite, piense en el color. ¿Cuántos colores verían ahí? 2. 2. Por lo tanto tiene 2 fases. ¿Me siguen? Tomando al color como representante de todas las propiedades intensivas. Son 2 propiedades, 2 conjuntos de propiedades intensivas. Tiene agua y aceite, tiene 2 colores, 2 densidades, 2 puntos de fusión y ebullición, o sea, todo por 2. Toman el color como ejemplo para darse cuenta rápido. En cambio, agua mezclada con azúcar, ¿cuántos colores tiene? 1 solo, ¿verdad? Es incoloro. El agua se mezcla, el azúcar se mezcla perfectamente con el agua, entonces no se distingue un color, una fase. ¿Me siguen la idea? Por eso los sistemas homogéneos vamos a ver que son siempre monofásicos. Tienen una fase. Con esto quiero decir lo que dijimos recién, ¿no? Un conjunto de propiedades intensivas a lo largo del sistema. Tomen el ejemplo del color, un color, pero también todo lo demás, una densidad, un punto de fusión, un punto de ebullición, uno solo, ¿sí? Monofásicos. Ejemplo, agua azucarada. Los sistemas heterogéneos, en cambio, son siempre polifásicos. Tienen varias fases. Tomamos el color de vuelta como ejemplo de propiedad intensiva. Varios colores sería, si quieren, pero lo de los colores solo una manera. Por ejemplo, agua y aceite. ¿Pueden pensar uno que siempre los sistemas homogéneos son, digamos, lo que se mezcla perfecto y los sistemas heterogéneos lo que no se mezcla perfecto? No, no siempre. Por eso es que nos gastamos en explicar lo de monofásico y polifásico. Si no, yo les hubiese dicho, los homogéneos lo que se mezcla, los heterogéneos lo que no se mezcla, y ya está, ¿sí? Les pregunto, por ejemplo, agua con hielo. ¿Qué tipo de sistema le parece que es? Monofásico. Homogéneo. Vos decís homogéneo. A ver, ¿cuántos colores ven ahí? El agua y el hielo. Ponele que uno, en realidad me parece que no es uno, ¿no? Pero a ver, ¿cuántas durezas ven ahí? 2. 2 durezas. ¿Me siguen la idea? No es lo mismo la dureza, la textura del hielo que la textura del agua líquida. Por lo tanto, es un sistema polifásico. Este es un sistema heterogéneo. Es un sistema, se dice, heterogéneo. ¿Cuántas fases tiene? 2, varias fases, pero son 2 específicamente, ya acá podemos decir, ¿sí? Podemos identificar. Por eso es heterogéneo, ¿sí? Y además vamos a definir qué es esto, qué son los componentes. ¿Vale? Después copian esto, si quieren. Componentes son la cantidad de sustancias, subrayado por favor, sustancias, son la cantidad de sustancias que forman al sistema. Forman al sistema. ¿Cuántas sustancias forman acá este sistema? 2. Una. Bueno, no sé. Agua. No, me está en confusión. Una. Se lo estamos aprendiendo. Un componente, esto es, pues agua, H2O, si para el que sepa. Agua, ¿sí? En estado sólido y en estado líquido, que es agua. ¿Me siguen lo que digo? Otro ejemplo. A ver, agua más arena más hielo. Bueno, ¿qué tipo de sistema es? Heterogéneo. Bueno, muy bien. ¿Están todos de acuerdo que es un sistema heterogéneo? Es un sistema heterogéneo, ¿sí? Porque tiene varias fases. ¿Cuántas fases tiene? Piensen, ¿cuántas durezas pueden ver? ¿Cuántos colores 3. pueden ver? ¿Cuántas texturas? 3. La del agua líquida, la textura, piensen, agarren una y traten de imaginarla. La textura del agua líquida el color es distinto del agua, del hielo y de la arena.
¿sí? El hielo, bueno, sí, en realidad el hielo es incoloro igual que el agua, pero los cristales que se forman le dan una cierta consistencia más blanca, ¿sí? No es tan incoloro el hielo en sí mismo, pero bueno, es incoloro, se toma incoloro. Pero la dureza ya es distinta, chicos. O sea, agua y hielo son dos fases distintas, pero acá hay tres, ¿no? ¿Y cuántos componentes? Dos. Dos componentes, agua y arena. ¿Me siguen? Y está bien clasificado el sistema. Copien por favor esos dos ejemplos. Otro ejemplo que a veces puede tener confusiones es la leche. ¿Sí? Para ustedes, ¿la leche es un sistema homogéneo o heterogéneo? Piensen en un vaso de leche. La leche es un sistema que parece homogéneo, pero es heterogéneo, ¿sí? Ojo con eso, anótenlo porque siempre suelen preguntarlo, ¿sí? Entonces la leche es un sistema heterogéneo, pero las fases de la leche, igual si ustedes la miran más o menos a trasluz, pueden llegar a ver distintas gotitas de aceite y otras cositas que aparecen ahí. Pero en general las fases de la leche ustedes la pueden ver al microscopio, ¿sí? Si uno lo ve microscópicamente y sí se distinguen fases distintas, ¿sí? Pero la leche parece homogénea, es heterogénea siempre, es un sistema heterogéneo. Bien, y otro ejemplo que por ahí parece tonto, pero agua, un vaso de agua. ¿Qué tipo de sistema es? ¿Cuántas fases y cuántos componentes tiene? Un vaso de agua. ¿Qué tipo de sistema es? ¿Y cuántas fases y cuántos componentes tiene? Todo uno, homogéneo. Es un sistema Claro. homogéneo formado por una fase, agua, un vaso de agua es un color, un punto de fusión, una textura y un solo componente, ¿sí? Ojo con esto, ¿no? No siempre para hablar de sistemas homogéneos o heterogéneos tiene que haber varios componentes, ¿sí? A un sistema homogéneo formado por una fase y formado por un componente se lo denomina sustancia. Si nos preguntan qué es una sustancia, es un sistema homogéneo formado por una fase y por un componente. Por eso el agua es una sustancia. Cuidado con esto, ¿eh? Entonces, el agua es una sustancia porque es un sistema homogéneo formado por una fase y por un componente. Agua azucarada, por más que sea
un sistema homogéneo, el agua azucarada, como tiene dos componentes, agua y azúcar, ya no es una sustancia, no existe la sustancia agua azucarada. ¿Sí? Sustancias tiene que ser una fase y un componente. Ejercicio 3, si no me equivoco. A 25 grados centígrados, se dispone de un sistema formado por agua, limaduras de hierro, limaduras de hierro y clavos de hierro. Agua, limaduras de hierro y clavos de hierro. Entre paréntesis pongan punto de fusión del hierro. Entre paréntesis digo punto de fusión del hierro, 1400 grados centígrados. Sí, una temperatura muy alta para derretir hierro. 1400 grados centígrados. Bueno, primer punto A, digamos, la parte A, clasificar el sistema. Punto A, clasificar el sistema. Y punto B, indicar el estado de agregación de cada sustancia. Bueno, a laburar 1400 grados centígrados, Nicole. Es, grados centígrados la C, ¿no? Esos grados. Bueno, vamos, trabajen un ratito ustedes. Clasificar el sistema. Esto el chistecito, el agua con el limadura. Imagínate que tengo un vaso. ¿Ya? ¿El sistema qué es? Hay líquido del agua. Y la limadura y los clavos que están sólidos. ¿Cuántas fases hay? ¿Ya? Componentes. Ahí está el sistema heterogéneo, dos fases. Y esta agregación de cada sustancia, tiene dos sustancias, el agua y el hierro. ¿En qué estás? En sólido, líquido, ¿vale? Indica el agua en sólido, líquido.
por la madre. Y ya te ataca. Te ataca. Sí. Que se pone loco y... Bueno. ¿Y cómo le digo? ¿Cómo le digo, chicos? Bien. Bien. Sí. Clasificación del sistema. Heterogéneo. Heterogéneo, ¿cuántas fases pusieron? 2 fases y 2 componentes. Vos pusiste 2 fases. Joan, vos también, Dos Nicole. fases completas. 3 fases son, sí. Ah, sí. Porque la textura de una limadura de hierro es distinta a la de un clavo de Al hierro. punto. Una limadura es como un hierro raspadito, ¿sí? Imagínense cuando ustedes rayan queso, no es lo mismo el queso duro, ¿sí? Que sería el clavo en este caso, a un queso ralladito, la textura es distinta, ¿sí? Hasta que incluso puede llegar a ser un poco transparente si uno lo lima correctamente, ¿sí? La limadura tiene una textura distinta. Entonces son 3 fases y 2 componentes, ¿sí? 2 componentes, eso está bien, hierro y el agua. Los estados de agregación que pusieron. Del agua líquido y del hierro sólido. El agua líquido, ¿por qué? Porque el punto de fusión del agua, ¿cuánto era? De fusión es 0. ¿Y a qué temperatura está esto? 25. Está a 25, por lo tanto a 25, arriba de 0, agua líquida. El hierro, hay que mirar ahora, punto de fusión 1400, la temperatura es 25, está abajo del punto de fusión, entonces estamos hablando de hierro en estado sólido. ¿Quedó claro todo esto? Sí. Bien, tarea, chicos, por hoy ya vamos a dejarlo. Déjame la guía, repito, yo ahora les voy a mandar esto a los que no la tienen, se la voy a mandar ahora por WhatsApp, ¿sí? Si alguien no me agregó a WhatsApp, me manda un mensajito y ya lo agrego, pero creo que están todos. Está bien. Traten de hacerla, voy a darles poquito, ¿sí? No sean magos. Tienen que hacer de la serie 2, que es esta que está acá, ¿ven? ¿Ven 2 ahí adelante? ¿Sí? Bueno. De la serie 2 tienen que hacer del ejercicio 1 al ejercicio, ya les digo, 9 inclusive, ¿sí? Del 1 al 9 inclusive.